La familia siempre ha ocupado un lugar distinto, importante, diferenciado en la vida de un ser humano. Si vemos en el ámbito espiritual, encontramos que la figura de Jesús, María y José, la Sagrada Familia es infaltable en cualquier templo. Hablando de templos, en el ámbito del arte, la gran obra de Gaudí, iniciada en el año de 1892 y que aún se sigue construyendo, ícono de Barcelona, se llama así, la Sagrada Familia, y es la segunda iglesia más visitada en el mundo después del Vaticano. En el ámbito de la literatura, desde la familia Corleone en El Padrino, dentro de la creación de Musso, hasta la familia Buendía de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. El derecho, sin lugar a dudas, no podía escapar a esto. Y si bien de manera inicial la familia estuvo adoptada dentro del derecho civil, hoy día se ha emancipado, ha cortado el cordón umbilical, se ha puesto los pantalones largos y tiene vida propia. Así puede relacionarse con los contratos. Y mientras hablamos de obligaciones, solamente en el ámbito de los contratos en familia, además de una obligación, subyace también un deber. Si vemos más bien la parcela referente a sucesiones, vamos a encontrar que toda persona es libre de poder disponer de sus bienes hasta que se encuentra con el ámbito de la familia, donde entonces ya queda esto limitado. Inclusive ha tenido la posibilidad de entrelazarse con el derecho penal. Si una de mis hijas termina por sustraer parte de mi patrimonio, dado el vínculo familiar, entonces funciona como un eximente de responsabilidad. Pero si por el contrario una de ellas me mata, entonces el vínculo familiar funciona como agravante, pasando a ser un parricidio. Esa es la importancia de la familia, esa es su trascendencia y su sensibilidad. Por ello, cuando se desarrolla la violencia al interior de ella, ya pasan a ser palabras mayores. Y por ello que el día de hoy ha tenido un tratamiento diferenciado, no solamente en su especialidad, sino también en el ámbito constitucional. Soy Guido Aguilar Grados y esta es la entrega 132 de Tribuna Constitucional. La violencia familiar. Les doy a todos la bienvenida. Para llegar al ámbito de que el derecho proteja la violencia familiar y busque prevenirla, sancionarla y erradicarla, el camino ha sido largo. No nos vamos a ir hasta muy lejos. Veamos hasta el momento de la Ilustración, que es el punto de partida del constitucionalismo. Ese gran filósofo precursor de la Revolución Francesa, Juan Jacobo Rousseau, señalaba, por ejemplo, que la educación de la mujer tenía que ser orientada siempre hacia el hombre, es decir, tenía que mimarlo, tenía que educarlo, tenía que cuidarlo, tenía que complacerle, porque a partir de allí se aseguraba su propia existencia. Desde allí ha recorrido un camino tan largo que inclusive hasta la industria del celuloide, hacia el año de 1953, presentó aquella famosa película Los caballeros las prefieren rubia con Marilyn Monroe. De tal forma que esa suerte de predominio del varón fue prácticamente parte de la normalidad, parte del paisaje natural durante ese tiempo. Va a ser durante la década de los 60 donde comienza a incubarse justamente como parte inclusive de un movimiento contracultural, como parte de la rebelión que se daba contra el status quo imperante. Máxime si llegaban noticias que en la guerra de Vietnam las mujeres vietnamitas estaban armadas de fusiles y estaban defendiendo su territorio. Es por ello que a partir de los años 70 comienza un movimiento a querer tener ese desarrollo, esa reivindicación, que finalmente se va a dar el 9 de junio del año de 1994 con la firma de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará en Brasil. Y así, a partir justamente del año de 1994, es que la Comisión Interamericana va a tener, ahora sí, a partir de este soporte, a partir de este argumento, va a tener, digamos, una posición, si cabe el término, más agresiva con respecto a la protección de la violencia contra la mujer. Había tenido dos antecedentes fundamentales. La opinión consultiva número 4, en la cual corrige lo que señalaba la Constitución de Costa Rica respecto a mujeres extranjeras que se casaron con nacionales, y también con la opinión consultiva número 8 respecto a los derechos que tenían las mujeres migrantes.
Entonces, si la Corte comienza a colocarle combustible a este ámbito, es allí donde posteriormente viene la Corte y con una catarata de jurisprudencias siempre apuntando hacia lo mismo. Así tenemos que lo primero que va a tener es la definición de lo que es la violencia contra la mujer. En el caso, el penal Miguel Castro versus el Perú en el año 2006. Posteriormente va a señalar el ámbito referido a la violencia contra la mujer ejercida por particulares, en el caso Campo Algodonero versus México, ya en el año 2009. En tercer lugar, va a definir, ¿no?, la protección de lo que es la violencia contra la mujer, más bien en el conflicto armado, en el caso Masacre de las 2 R's versus Guatemala, también en el año del 2009. Al año siguiente, nada más en el año 2010, otras 2 jurisprudencias van a ser de que, digamos, el arsenal hoy día de garantías que se tiene contra la violencia contra la mujer aumente. Y entonces tenemos la violencia sexual contra las mujeres indígenas, dado en el caso Fernández y otros versus México. Y por último, también la Corte Interamericana va a ver el caso de las múltiples violaciones a las mujeres en el ámbito en general de discriminación, en el caso también contra México de Rosendo Cantú. Entonces, teniendo todo este ámbito ya a nivel regional, a nivel interamericano, comienza esto a desarrollarse en sede nacional, hasta que terminamos con la ley 30.364, ¿no?, del 22 de noviembre del año 2015, que regula lo que de alguna manera es la Convención de Pará, pero ahora en sede nacional. Efectivamente, esta ley 30.364 va a establecer 2 etapas dentro del mecanismo para esta protección que se busca, no solamente contra la mujer, sino que ahora se establece contra todo el grupo familiar. Entonces, ya de alguna manera, toda esa década que separaba a Belén do Pará hasta esta norma en sede nacional, se añade el grupo familiar porque se entiende que las violaciones ya no son de manera aislada, sino son dados por el tema de la pareja, contra los hijos. No necesariamente en los países tercermundistas vive una familia nuclear, sino más bien una familia extensiva. Y entonces, a mayor cantidad de personas, es lógico que la probabilidad de conflicto sea mayor. Por ello marcaron 2 etapas. Una primera etapa, que es la etapa llamada la etapa de protección, que está a cargo del juez de familia, que puede optar por 2 caminos: o dictar las medidas de protección o dictar medidas cautelares. Y la segunda, la etapa de sanción, que está a cargo del juez penal, para que pueda iniciar un proceso por los delitos que se hayan cometido, claro, siempre y cuando el fiscal penal establezca una denuncia. Hasta allí se ha venido desarrollando con las limitaciones que tiene de manera definitiva el Poder Judicial, no solamente para este ámbito, sino para todas las especialidades. Sin embargo, hace exactamente un mes, el Tribunal Constitucional peruano ha dado la primera jurisprudencia sobre violencia familiar. Ha sido la sentencia 3378 del año 2019, un proceso de amparo que viene de Ica, el caso Jorge Guillermo Colonia Valareso, en la cual el demandante entabla la demanda de amparo contra el juzgado y contra la sala de Ica, que admitieron la demanda de su compañera, de su pareja, quien había señalado que estaba sufriendo de parte de la ahora amparista una violencia psicológica. Y él señala que definitivamente ya dentro de este proceso se ha desarrollado una declaración unilateral en la cual no se le ha permitido ni la participación a él ni la participación a su abogado, que es la que responde a la famosa ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas justamente de esta violencia de pareja. Señala que con ello se le ha vulnerado su derecho irrestricto a la defensa y también el derecho a la motivación de las resoluciones, dada a que este procedimiento, esta declaración unilateral que se establece por la ficha, es inconstitucional. Seguramente sin saberlo, lo que estaba planteando el demandante era que se realizara el ejercicio de un control difuso. Esto es, la norma, esta ley 30.364 de protección a la violencia a la mujer y al grupo familiar, según él, contenía un procedimiento que era inconstitucional, en el cual, siendo el proceso una instancia de naturaleza bilateral siempre, aquí no.
aquí no se le había participado y entonces a raíz de lo que esta ficha de valoración de riesgo señalaba, el juez había dictado las medidas de protección. El Tribunal Constitucional, ya en su larga argumentación, es una sentencia de muchas páginas, señala que esta ficha de valoración de riesgo constituye un verdadero instrumento objetivo para determinar realmente cuál es el riesgo que se cierne sobre, en este caso, la mujer. Y que la norma señala que en esta ficha de valoración se debe establecer si el riesgo es leve, es moderado o es severo. Si se dieran las dos primeras condiciones, es decir, que se arroje que sea leve o moderado, entonces la audiencia es bilateral. Pero si arroja que es severo, como fue en este caso, entonces se haría de manera unilateral, porque la sola presencia, ¿no?, del supuesto agresor definitivamente estaría ya de por sí ejerciendo una violencia, y en este caso se habla de una violencia psicológica. Ya en el desarrollo también estrictamente procesal, el Tribunal Constitucional fustiga el hecho de que tanto el juzgado como la sala hayan rechazado la demanda de amparo, la hayan declarado improcedente, señalando de que no tiene relevancia constitucional. Y la verdad tiene razón. No se puede decir que no tiene relevancia constitucional el derecho de defensa, lo que está señalando claramente. O sea, hay una norma que en uno de sus procedimientos no me ha permitido a mí ejercer mi defensa. Está señalado en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución de manera expresa. Entonces, lo que se tendría que analizar y profundizar es si realmente se estaba produciendo ese riesgo severo para que se tome esa decisión de ser unilateral. Ya en su fundamentación, el Supremo Intérprete de la Constitución analiza que efectivamente a esta mujer se le estaban vulnerando dos derechos fundamentales. El artículo 2, inciso 1, que está ligado definitivamente a la vida, a la integridad, entonces deduce, de ahí se descuelga el derecho fundamental a una vida libre de violencia familiar. Y en segundo lugar, como no, el ámbito del derecho a la igualdad, el ámbito referido a una forma de discriminación a la que estaba siendo sometida por su condición de mujer. Hasta allí pareciera que el argumento es sólido y que allí terminaría absolutamente todo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, que bien pudo declarar nulo todo lo actuado y que nuevamente lo vuelve el juzgado, con gran tino señaló de que ya lo tenía absolutamente todo. Y que además no solamente estaba señalado en el título preliminar del Código Procesal Constitucional, sino que también tenía reiterada doctrina jurisprudencial en el cual, cuando tiene todos los elementos y no se va a vulnerar el derecho de defensa, entonces puede ya pronunciarse sobre el fondo. En ese sentido, insisto, plausible su labor. Donde nos queda un poco el sinsabor de que no ingresó más a analizar es que esta ficha de valoración de riesgo es solamente un indicador. De tal manera que si este indicador que sirve para tomar medidas de protección inmediatas, urgentes, porque así lo requiere, es una violencia dentro del entorno familiar, permanece en el tiempo, es decir, no es corroborada, no se hace un peritaje, no lo ve gente entendida y al final no se constituye esta prueba y sigue la medida de protección, eso podría derivar en una inconstitucionalidad. Entonces, si estamos hablando del Supremo Intérprete de la Constitución, si estamos hablando de la primera sentencia sobre violencia familiar, una sentencia hito, creemos que hubiera sido importantísimo que esclareciera esto para que finalmente estas medidas extraordinarias que se toman como la medida de protección no se eternicen, como suele ocurrir con las medidas cautelares. Y para terminar, un pie de página, hay un voto dirimente del magistrado Ferrero, sí, el mismo que hemos señalado en programas anteriores como no está de acuerdo con la sentencia interlocutoria denegatoria y como inclusive recomienda, entre comillas, al demandante que recurra a la jurisdicción supranacional, porque el Tribunal Constitucional estaría sustrayéndose de su responsabilidad de analizar todo el caso. Sin embargo, esta vez va más allá, señala que está de acuerdo con la decisión. La demanda se declara infundada. La norma y esta ficha de valoración de riesgo y su procedimiento, cuando hay un riesgo severo, es constitucional, pero él discrepa cuando en la fundamentación de manera innecesaria se habla de género y de violencia de género. Es decir, poco a poco, con un activismo judicial desmedido, se va trayendo temas
se va trayendo ámbitos que no han sido señalados de ninguna manera. De esta forma, también nos alineamos en el sentido de este voto. Y así estamos llegando a la parte final de esta entrega. No olvide suscribirse, no olvide difundirlo. Siempre habrá alguna persona a la cual le interesará las cosas que se dicen acá. Nosotros, Dios mediante, nos reencontramos siempre desde casa durante el aislamiento social, muy pronto con un nuevo tema, el derecho comparado. Hasta entonces.